Shabbat Shalom a todos, Javerim Bejaverot, Talmidim de Yeshua, Shelah Torah. Shabbat Shalom a quienes se encuentran conectados, convenidos en esta tarde en que estamos entrando al séptimo día de la semana y viene el día de Shabbat. Baruch Hashem, estamos entrando al séptimo día de la semana que nosotros entendemos como Shabbat. ¿Sí? Pero Baruch Hashem, bendito sea el Abba eterno que nos permite estar convenidos, unidos, hermanos, exaltando y bendiciendo el nombre de Akadosh Baruj Hu en compañía de todos ustedes. Baruch Hashem, pueden sentarse rapidito por allá, rapidito. Voy a saludar a quienes se encuentren por ahí, ¿verdad? Comenten, participen, menciónense. Baruch Hashem. Por ahí está la Javera Arisbet García, Jazmín García, Shabbat Shalom, Refúa Shelema para usted, Fortaleza, Hazak, Baruch Hashem, Maricela Cano, Shabbat Shalom, Lizeth González, Leticia Camacho, Marta Mamaní, Alejandrina Mendoza, Avera Levi Cortés, Sarita Batragel, Johan Adón, María José Shlomá, Esmeralda Leopold, Nancy Riquelme, Sharon Ortiz, Shabbat Shalom, allá, querida Javera, Shabbat Shalom y tu esposo, Baruch Hashem, esta semana que estuvieron por acá, ¿verdad? De visita, pues su visita trajo luz a esta casa, bendito sea el Eterno, gracias por acordarse de nosotros. Rubén Ortiz, Shabbat Shalom, Javera Isabel, también Mónica Mercado, Moshe, Joseph Ben Emanuel, Julio Andaur, Débora Hadassah de la Gatica. También por allá está Armando Garcet, José Luis Vázquez Mendoza, Sabina Palma Cortés, Javera Milja, Urbana Juchín, allá en Calquiní, Campeche. Un fuerte abrazo a distancia. Si el Eterno permite, le caen de visita el domingo, al parecer, la mañana del primer día de la semana. Baruch Hashem, le comento para que tenga pendiente, Javerita, aprovechando que le leo por allá. Nelson Elías Bodero, Shabbat Shalom, amado Javer, a todos ustedes, Javerim Bejaverot, que se encuentran convenidos. Un fuerte abrazo a distancia y que sea el Eterno bendiciendo a todos y cada uno de ustedes en este día, Baruch Hashem, que está comenzando, ¿verdad? Y que al terminar podemos decir es el día del Shabbat. Bendito sea el Eterno, amados, Baruch Hashem. ¿Quién más está conectado? Que comente, que participe, que se deje leer, Baruch Hashem, para que podamos mencionarle aquí. Bien, pues vamos a la derashá, a la enseñanza de esta tarde de Shabbat. Baruch Hashem. Vamos a la derashá con la ayuda del Eterno. Bendito el Abba. Como ustedes han podido ver, el tema de esta tarde es cómo guardaba Yeshua el Shabbat. ¿Cómo guardaba Yeshua el Shabbat? Y recuerde que la enseñanza de Yeshua, el ejemplo de Yeshua es muy importante para todos y cada uno de nosotros, porque nosotros seguimos su escuela, su enseñanza, su masorá, su tradición, su doctrina, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos entender cómo es que el maestro guardaba el Shabbat.
porque ese es el modelo que tenemos, ¿sí? Porque hoy en día hay tanto por ahí que dicen de cómo uno tiene que guardar el Shabbat, lo que tiene que hacer, y muchos han caído en lo que al principio también rechazaban: dogmas, legalismo, ¿sí? Se han ido a los extremos en que han olvidado lo más importante: cumplir el mandamiento del Eterno y dejarse llevar de opiniones. Y opiniones hay muchas. Están los que dicen que no se puede tocar música en Shabbat, otros que sí. Los que no se puede tocar el shofar, otros que sí. Opiniones hay muchas, ¿sí? Pero mandamiento es uno solo. Entonces, y lo mismo sucedía en los días de Yeshua. Los días de Yeshua habían muchas interpretaciones y opiniones de cómo cumplir un mandamiento. De hecho, varias veces al maestro lo cuestionaron sobre un mandamiento y él dio su opinión e interpretación de cómo tenía que hacerse una u otra cosa. Entonces es importante que nosotros, ¿sí?, conozcamos cómo nuestro maestro guardó el Shabbat para que, siguiendo su modelo, su ejemplo, tengamos paz. Recuerda el que él mismo dijo: venid a mí todos los que estáis cansados, cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos y veamos o tengamos una perspectiva de cómo el maestro guardaba el Shabbat, para que ya no nos preocupemos de tantas opiniones. Siguiéndolo a él, vamos por buen camino. Si otro quiere seguir otra interpretación, otro camino, poner como su autoridad y su cabeza a otro rab que no sea nuestro rab, es respetable. Pero nosotros tenemos que afirmarnos para no dejarnos llevar de vientos de doctrinas, ¿sí? Bien, amados. Vamos a comenzar por lo siguiente. Vamos a comenzar por lo siguiente. Algunos piensan que Yeshua guardó el Shabbat porque era judío y debía respetar como judío la Torá, que era su obligación. Y como él era judío y parte de la nación de Israel, entonces él guardaba el Shabbat solo por su identidad étnica. Solo porque él era judío, y como él era judío, él tenía la obligación de guardar el Shabbat solo por una cuestión étnica. Entonces, hay muchos se excusan para decir: pues yo no soy judío, yo creo en Yeshua, o como algunos le llaman, creo en Jesús, aunque Jesús es una versión muy distorsionada de Yeshua, del que nosotros hablamos. Pero bueno, eso mencionaba yo. Ok, entonces como él era judío, entonces como judío él tenía que guardar el Shabbat. Yo creo en él, pero yo no soy judío, yo no tengo la obligación como el maestro de guardar el Shabbat, porque él lo tenía que hacer porque era judío, porque era israelita. ¿Es esto así?
¿Es esto así? Él solo guardaba el Shabbat porque era judío, porque era israelita. Y ese es un pretexto para nosotros para decir, yo como no soy judío, como no soy israelita, entonces no tengo por qué guardar el Shabbat. Para ello nos vamos a remitir al testimonio que tenemos escrito en la propia Masorá, enseñanza, tradición de Yeshua. Bendito seas tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha dado la Torá de la verdad y las buenas nuevas de salvación para tu pueblo de Israel y para todos los pueblos por medio de tu Hijo, Yeshua el Mesías, nuestro Rab. Amén. Ve amén. Vamos, amados Javerim y Javerot, al testimonio de Gilel, también llamado Lucas, capítulo 4, verso 16. Lucas, capítulo 4, verso 16. Cuando fue a Nazaret, donde se había criado, en el Shabbat, fue a la sinagoga como de costumbre. Se puso en pie y leyó. Y le fue dado el rollo del profeta Yeshayahu. Desenrollando el rollo, encontró el lugar donde estaba escrito. Otra traducción dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Las sinagogas eran centros de aprendizaje, oración y adoración para los judíos que vivían fuera de Jerusalén y no podían adorar en el templo. No podían ir hasta el templo, ¿sí? Entonces acudían a las sinagogas. También los temerosos del Eterno, convertidos a la fe, guardaban el Shabbat y también podían congregarse en las sinagogas para escuchar las escrituras. Y esto lo vemos en Hechos 15, ¿sí? Cuando el concilio de Jerusalén, y luego les dice, porque en las sinagogas cada Shabbat Moshe es leído, ¿sí? Cuando los gentiles empiezan a entrar a la fe. Entonces, este pasaje nos dice algunas cosas importantes. Este pasaje nos dice, creo que este micrófono ya la pila está. Este pasaje nos dice cosas importantes y vamos a verlas. Número 1, guardar el Shabbat era su costumbre. Aquí ponen la palabra costumbre o traducen con la palabra costumbre. La palabra griega traducida como costumbre Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Según su costumbre. Recordemos, amados, que los textos más antiguos que se preservan y que han sido traducidos al español están en griego. Aunque algunos por allá dicen que una versión hebrea, hasta el día de hoy no hemos visto o no se ha comprobado la existencia de un texto hebreo antiguo de los escritos de los emisarios. Tenemos el griego solamente. Que han intentado haber traducciones en hebreo es otra cosa.
¿Sí? Bien. Según su costumbre. En griego, según es la palabra griega kata, que significa abajo en todas partes, según, con respecto a lo largo de. Su, en griego, auto, para él, que significa el mismo, ella misma, ellos mismos, de ellos mismos, él, ella, ello, lo mismo. Costumbre, en griego, eitos, del verbo eto, que significa estar habituado, acostumbrado, lo que es costumbre, uso o costumbre. Por lo tanto, es imposible, de acuerdo al texto griego, sostener la idea de que el Mesías guardó el Shabbat porque era judío o porque quería complacer a los judíos. El término griego suyo, y ya leímos allá, suyo en el griego indica que la costumbre o hábito era de él mismo y no por una cuestión étnica o de raza, ¿sí? Sino que era algo de él mismo. Entonces Lucas 4:16 podría traducirse perfectamente así. Yeshua, según su hábito personal, entró en la sinagoga en Shabbat. Entonces, él guardaba el Shabbat por convicción propia, no por ser judío, porque hay muchos judíos que no tienen una educación formal judía, no crecen totalmente con una formación totalmente judía, sobre todo en la dispersión y aún en Israel, y no guardan el Shabbat. Y son judíos. Y saben que son judíos. Entonces Yeshua, número 1, guardaba el Shabbat no por ser judío, no por una razón étnica, sino por convicción propia. Era una convicción personal. ¿Entiende? Entonces el guardar el Shabbat no es un asunto étnico, porque recuerde, aún no existía nación de Israel cuando el Eterno ya había bendecido y santificado el séptimo día. No se hizo al hombre para el Shabbat, sino al Shabbat para el hombre. No dice para Israel. Que posteriormente se le dio a la nación de Israel el mandamiento de preservar, guardar, cuidar, enseñar el Shabbat, es otra cosa. Entonces Yeshua guardaba el Shabbat por convicción propia. Por convicción propia. Cuando fue a Nazaret, donde se había criado, en el Shabbat, fue a la sinagoga como de costumbre. Más adelante vamos a ver a qué horas acostumbraba el maestro ir a la sinagoga. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que en los días de Yeshua, cuando el templo estaba de pie, en el Shabbat,
había una santa convocación en el Shabbat. Y todos los que vivían cercanos al templo acudían al templo, a los servicios. Pero vamos a ver a qué horas era que iban ellos. Y aquellos que no podían estar en el lugar del templo, entonces acudían a la adoración comunal, es decir, a la sinagoga. Pero luego de los servicios del templo, que tiene que ver con la mañana, y de la adoración comunal por la mañana en la sinagoga, el Shabbat también es un día de comunión familiar, de convivencia familiar. Y lo vamos a ver con el testimonio de los emisarios. Por lo tanto, la idea que muchos tienen hoy en día, que hay que estar 24 horas en un servicio y en oración y en cánticos y todo, porque es Shabbat, es completamente equivocada. Ok, vamos a continuar. Entonces, ya vimos el número 1. ¿Cómo guardaba Yeshua el Shabbat? Por convicción personal. Por convicción personal. ¿Sí? Y esta convicción personal le venía de un amor por los mandamientos del Eterno. Su convicción personal, y por eso es que así es mi convicción. Mi convicción tiene que ver con el mandamiento, no con opiniones e interpretaciones. Ahora, si alguna me ayuda a guardar el mandamiento a la luz de la tradición de Yeshua, de la enseñanza de Yeshua, yo lo tomo. No me ayuda, lo respeto, pero no practico. O no caigo en ese. Su convicción personal de guardar el Shabbat le venía por un amor personal a los mandamientos del Eterno. La convicción personal te viene por amor al Eterno, por amor a su palabra. Que él mismo dijo en Yohanan 15:10. Vamos a ver Juan 15:10. ¿Qué dijo Yeshua en Juan 15:10? Vamos a ver que alguien lo lea en voz alta, por favor. Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y si ustedes me aman a mí, ustedes también tienen que guardar las instrucciones que les estoy dando acerca de esos mandamientos, para que puedan entender cuando Yeshua dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque muchos piensan que cuando Yeshua dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, entonces dicen, como Él es el Eterno, Él se está refiriendo a los mandamientos que Él ha dado. No, ya esto lo he tocado en otro tema, en otra derashá, en otra enseñanza. Cuando Yeshua dice mis mandamientos, se está refiriendo a sus interpretaciones, a sus opiniones, a sus instrucciones que como rabino él está dando acerca de un mandamiento y que sus discípulos tenemos que poner en práctica y mantener esa línea sin salirnos de ella. Entonces él guarda los mandamientos por amor y en consecuencia guarda el Shabbat por una convicción personal. Del mismo modo nosotros
No precisamos ser judíos o israelitas para que con una convicción personal podamos guardar el Shabbat. ¿Están entendiendo aquí conmigo, amados Javerim y Javerot? Por favor, déjenme saber. Necesito, digan si estamos entendiendo. Por favor, déjenme saber. Hasta acá voy entendiendo, More. Dígame, hasta acá vamos entendiendo. Ok. Número 2. Yeshua era un participante activo en los servicios de Shabbat. ¿Cómo sabemos que él era participante de los servicios? Por lo tanto, él no era ajeno. Mis amados, aquí hay algo importante que ver. Yeshua no era ajeno a la liturgia judía que se llevaba a cabo en las sinagogas. Y mucho de esa liturgia se ha preservado hasta el día de hoy en lo que se llama Sidur. Él no era ajeno a la liturgia judía. Y vuelvo a repetir como les dije hace rato. Mucha de esa liturgia se ha preservado hasta el día de hoy y se ha compilado en lo que conocemos nosotros como Sidur. Claro, no todo lo que viene en el Sidur se hacía en los días de Yeshua, pero mucho de ello se ha guardado, como por ejemplo, en el testimonio a ver, permítame, ya me fui acá. Lucas 4, sí, estamos allá todavía. En Lucas 4, Gilel 4. Note lo siguiente. Se puso en pie y leyó. Y le fue dado el rollo del profeta Yeshayá, es decir, el momento de lectura de la Haftará. En el momento de lectura de la Haftará, Yeshua es llamado a leer la porción de la Haftará que correspondía a ese día. Se levanta a leer. En cada sinagoga había una persona responsable de dirigir y organizar los servicios. El hecho de que a Yeshua se le pidiera levantarse y leer implica que el encargado de la sinagoga conocía a Yeshua. Y Yeshua era un participante activo de las sinagogas. Él no era enemigo de la sinagoga. Él iba a la sinagoga conforme su hábito personal, costumbre. Él asistía a la sinagoga. Y cuando estaba en Jerusalén, él iba al templo, se presentaba en el templo. Y ahora vemos que el maestro está en la sinagoga y es llamado a leer la Haftará. Participa de la liturgia del Shabbat. Pero él participa de la liturgia que no es legalista, de las costumbres, de las tradiciones, de las prácticas que no son legalistas, que no están en contra de la Torá y que ayudan o contribuyen a bendecir y santificar el Shabbat. Entonces vemos que Yeshua está en la sinagoga. Y repito, el hecho de que el encargado de la sinagoga llamara a Yeshua a leer significa que el encargado de la sinagoga lo conocía. Él era un miembro involucrado. Involucrado, así se dice, ¿verdad? No, involucrado. Era un miembro involucrado. Yeshua no solo creció en Nazaret.
Es probable que asistiera a esa sinagoga regularmente durante toda su niñez, su juventud y sus años de adulto. Tras leer el pasaje de Yeshaya, Yeshua reveló que él estaba cumpliendo la escritura que leía. Lo vemos en Lucas 4, 18, ¿sí? Donde dice, cuando él dijo, cuando él leyó, el Espíritu de Adonai está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar la libertad a los que están encarcelados y renovar la vista a los ciegos, para dejar en libertad a los que han sido quebrantados, a proclamar el año del favor de Adonai. Después de haber cerrado el rollo y de haberlo devuelto al Shamash, se sentó y los ojos de todos que estaban en la sinagoga se fijaron en él. Ahora le tocó a él compartir sobre lo que acababa de leer. Entonces, él empezó a hablarles a ellos. Hoy, al escuchar la lectura, se cumplió este pasaje del Tanakh. Todo el mundo estaba hablando bien de él y maravillándose por el hecho de que procediesen de sus labios palabras tan atractivas. Incluso estaban preguntando, ¿puede ser este el hijo de Joseph? Entonces Yeshua les dijo a ellos, sin duda me citaréis este proverbio, doctor, cúrate a ti mismo. Nos hemos enterado de todas las cosas que están pasando en Cafarnaum. Ahora hacedlo aquí en vuestra ciudad nativa. Sí, les dijo, os digo que no hay ningún profeta que sea aceptado en su ciudad natal. Es verdad, os lo estoy diciendo. Cuando Eliyahu estuvo en Israel y el cielo quedó sellado durante 3 años y medio, de manera que toda la tierra sufrió una hambre severa, hubo muchas viudas. Pero Eliyahu no fue enviado a ninguna de ellas, sino solo a una viuda en Zafarat, en la tierra de Sidón. Además, había muchas personas con graves enfermedades de la piel en Israel durante el tiempo del profeta Elisha. Pero ni una sola de ellas fue sanada, sino solo Naamán el sirio. Al escuchar esto, todo el mundo en la sinagoga se sintió dominado por la ira. Se pusieron en pie, le echaron de la ciudad y le arrastraron hacia el borde del precipicio sobre el cual estaba edificada su ciudad, intentando tirarle. Pero él pasó justo por en medio de la multitud y se fue. Vemos a Yeshua participando de la sinagoga como miembro involucrado. Sin embargo, al leer el libro del profeta Yeshaya y decir que se estaba cumpliendo lo que estaban leyendo, esto hizo que algunos intentaran matarlo. Una actitud muy inapropiada para el día de Shabbat, por decir lo mínimo. Sin embargo, este incidente, aquí viene otra cosa muy interesante. Este incidente no evitó que Yeshua siguiera guardando el Shabbat como era su convicción personal. Pero sí dejó Nazaret y descendió Yeshua a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los días de Shabbat, como lo vemos en Lucas capítulo 13, verso 10. Lucas capítulo 13, verso 10. Yeshua estaba enseñando en una de las sinagogas en Shabbat. Y esto acontece en Capernaum, ciudad de Galilea. Lo que le había acontecido al maestro, ¿sí?, en Nazaret, no fue motivo para que él dejara de cumplir el mandamiento.
La prueba que él había pasado, la adversidad que él había tenido, no fue motivo ni razón para que él diga, mira, por estar guardando el Shabbat y por estar sirviendo al Eterno y por estar aquí dedicado a la boda, al servicio a Hashem, ve todo lo que me está viniendo, entonces ya mejor aquí la dejo. Muchos así quieren guardar los mandamientos del Eterno. Muchos así quieren guardar el Shabbat. O sea, que estén bien, que estén en paz, que estén tranquilos, entonces guardamos el Shabbat. Pero si no estamos bien y tenemos pruebas y tenemos tribulaciones, entonces hoy no guardamos Shabbat. ¿Para qué? Ve todo lo que nos está pasando. ¿Para qué? Amados, tenemos que estar firmes en la fe como el maestro. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga, tenemos una convicción firme y seguimos guardando los mandamientos del Padre en medio de toda situación. Imitemos al Maestro Yeshua. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bendito el Abba. Entonces, número 1, ya vimos, guardaba el Shabbat por convicción personal. Número 2, guardaba el Shabbat porque era su hábito personal. Número 3, era un participante activo en la sinagoga en el día de Shabbat. Pero hay algo que vamos a ver. ¿A qué horas iba el maestro a la sinagoga en el día del Shabbat? El maestro tenía algo así como un Kabbalat Shabbat. Se pasaba todo el día como muchos hacen, muchos mesiánicos raíces hebreas imponen hoy, de que tienes que estar todo el día desde que vas al servicio de la mañana y todo el día tienes que estar ahí metido en la congregación hasta la Abdalá. Vuelvo a repetirles. Han habido cambios durante el tiempo en cómo se guardaba, practicaba el Shabbat con el templo de pie, con el sistema de sacrificios y todo esto. Hay una diferencia entre la santa convocación en el día de Shabbat en el templo y la adoración comunitaria en las sinagogas en el día de Shabbat. Hay una diferencia en cómo guardaron el Shabbat en el desierto, cómo guardaron el Shabbat en la tierra de Israel y cómo guardamos el Shabbat fuera de la tierra de Israel. Y cada cosa en su respectivo tiempo, lugar y momento. ¿A qué horas iba el maestro a la sinagoga? ¿Cuánto tiempo pasaba ahí? ¿Qué hacía después de quitarse de la sinagoga? Esto lo vamos a ver en Marcos, Baruch Hashem, capítulo 23, capítulo 1, Meir, testimonio de Meir, Marcos, algunos también le llaman Mordejai. Testimonio de Meir, Marcos, capítulo 1. ¿A qué horas iba el maestro a la sinagoga? Ya vimos que se levantó en la sinagoga a leer, fue llamado a leer el libro de Isaías, asistía a la sinagoga cada Shabbat conforme su costumbre. Pero ¿a qué horas él iba a la sinagoga? ¿Qué hábito personal tenía respecto a ir a la sinagoga en el día de Shabbat? Ok, dice el capítulo 1 de Marcos de Meir, verso 21.
21. Fueron a Capernaum, y en el Shabbat, Yeshua fue a la sinagoga. ¿A qué horas es Shabbat? En el Shabbat. Y en el Shabbat, Yeshua fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Ellos se quedaron asombrados por su manera de enseñar, porque no les instruía como lo hacían los maestros de la Torá, sino como uno que realmente tiene autoridad él mismo. En la sinagoga, justo en ese momento, vino un hombre con un espíritu impuro que gritó: ¿qué quieres con nosotros, Yeshua de Nazaret? Sé quién eres, el santo de Elohim. Pero Yeshua reprendió al espíritu impuro: cállate y sal de él. Haciendo que el hombre tuviese una convulsión, pegó un gran grito y salió de él. Se quedaron todos tan profundamente asombrados que comenzaron a preguntarse los unos a los otros: ¿qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? ¿Una apoyada por la autoridad? Le da órdenes incluso a los espíritus impuros y le obedecen. Y las noticias se extendieron rápidamente por toda la región del Galil. Verso 29, acá viene un cambio de tiempo y de momento. Se fueron de la sinagoga y fueron con Jacob y con Johanán a la casa de Simón y de Andrés. Verso 30. La suegra de Simón estaba acostada enferma con fiebre, y le hablaron a Yeshua acerca de ella. Él vino, le tomó de la mano y la levantó, haciendo que se pusiera en pie. Entonces la fiebre le dejó y ella comenzó a servirles la comida. Verso 32. A la puesta del sol, esa noche, después de ponerse el sol, le trajeron a Yeshua todos los que estaban enfermos o sujetos al poder de los Shedim, y toda la ciudad vino y se abarrotaron alrededor de la puerta. Vamos a mirar esto, pero ahora vamos en retroceso. A la puesta del sol, luego del Shabbat, porque aquí estamos en el día del Shabbat, a la puesta del sol le trajeron a Yeshua todos los que estaban enfermos. Después de terminar el Shabbat, Yeshua retorna a sus actividades ministeriales. Mucho antes de esta puesta del sol, aún siendo Shabbat, Yeshua acaba de comer con algunos de sus discípulos. Note que Simón y Andrés fueron con Jacob y Johanán a la casa de Simón y Andrés. No dice que estuvieran Jacob y Johanán, Simón y Andrés, todos ellos en la sinagoga. Solamente mencionan que Yeshua, Jacob y Johanán van a la casa de Simón y Andrés. Cuando llegan ahí, la suegra de Kefas, de Pedro, está enferma. Yeshua sana a la suegra de Pedro. Trae sanidad para la suegra de Pedro, de Kefas. Y ella entonces comienza a servirles. Si hacemos un retroceso de tiempo, de la puesta del sol, antes de la puesta del sol, Yeshua está en casa de Simón, de Simón y de Andrés, y la suegra de Kefas está sirviéndoles la comida. Retroceda usted conmigo. La puesta del sol, él empieza a sanar enfermos. Antes de la puesta del sol, él está comiendo en casa de estos discípulos la comida. Esto pudo haber acontecido probablemente por ahí después de las 3 de la tarde.
Si retrocedemos un poquito más atrás, entonces Yeshua está yendo a la sinagoga por la mañana. En la mañana, justo como es la costumbre, en el templo a las 9 de la mañana se está realizando el Korban Tamid de cada mañana, del día de Shabbat incluso. Entonces en la adoración comunitaria, en todas las sinagogas, a las 9 de la mañana están haciendo lo que hoy conocemos como Shacharit de Shabbat, que incluye la lectura de la Torá, la lectura de la Haftará. ¿Y por qué Yeshua? No se ve un texto que diga que Yeshua fue el viernes al atardecer a la sinagoga, ni tampoco que diga y estuvo ahí todo el día hasta esperar la despedida del Shabbat y esto y lo otro. No, vemos a Yeshua después del servicio de la mañana en un tiempo de convivencia con sus discípulos. ¿Están viendo conmigo? La mañana. Entonces estamos mal, More, porque desde el viernes empezamos a guardar el día. No estamos mal, no estoy diciendo eso. Están mal los judíos que están diciendo que Kabbalah Shabbat. No estoy diciendo esto. Pero sí quiero que vea conmigo qué parte del Shabbat es la que enfatiza la Torá, y por eso Yeshua está asistiendo a la sinagoga por la mañana del día de Shabbat. No vemos un testimonio de una reunión de Kabbalah Shabbat ahí. No vemos un testimonio de que él estuviera todo el día metido en la sinagoga. No, va por la mañana, participa del servicio de la sinagoga del Shabbat y posteriormente se retira para ir a convivir con su familia, con la familia. En este caso, sus discípulos. Participa de la comida en la casa ya leímos, de Shimón y de Andrés. Están ahí. Y cuando ya terminó el Shabbat, después de la puesta del sol, entonces vienen muchos enfermos, son traídos. Y Yeshua retoma, después de ese descanso, algunas actividades ministeriales. ¿Y por qué la mañana? ¿Por qué el maestro enfatiza? ¿Por qué el testimonio de los emisarios enfatizan la mañana? Porque el tiempo del séptimo día para ser llamado Shabbat necesita estar completo. Aunque a este momento ya le llamamos y decimos, ya llegó Shabbat, totalmente completo no es hasta que tengamos la mañana. Y esa mañana es ya el tiempo completo del día de Shabbat. Quiero que vea algo conmigo. Y con esto no estoy diciéndoles que solamente se guarda el Shabbat en la mañana, solamente en la mañana. Una doctrina por allá dice, no, sino que veamos lo que nos muestra la Torá, ¿verdad? Cómo ha habido un cambio en el transcurso de la historia, de cómo se guardaba el Shabbat antes, cómo se guardó fuera de Israel en el desierto, cómo se guardó en Israel con el templo de pie, cómo se guarda luego que no hay templo, ¿sí? Para que ya no nos dejemos llevar de tantas opiniones, interpretaciones, que muchas de ellas son legalistas y cargan el Shabbat. Y pueda usted disfrutar tranquila, pacífica,
y descansadamente de este día que llamamos Shabbat. Mire lo que nos muestra la Torá en Shemot 16. El pan del Eterno se debe buscar en el día de Shabbat. Y la enseñanza de la Torá se realiza en el día del Shabbat, la mañana. Véanlo conmigo. Shemot 16. ¿Cuánto tiempo ya llevo? Ya voy a terminar. Baruch Hashem. Amados, el Shabbat no tiene que volverse una carga donde es que y ya te cargas y ya estás preocupado que porque no, esto, que porque no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer aquello, no puedes, todo es un no. ¿Y qué sí puedo hacer entonces? Sigue la luz de Mashiach. 50, ok, ya voy a terminar. Y la luz de la Torá, y tendrás paz, reposo y paz. Shabbat Shalom. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Sí les dije qué cita es, ¿verdad? Shemot 16, Éxodo 16, Shabbat Shalom, Martín Alcantar, Shabbat Shalom, Haber, Jesús Carlos Herrera Flores, desde Manzanillo, Colima, un fuerte abrazo a distancia a todos. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por la mano de Adonai en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan y hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Adonai dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi Torá o no. Mas el sexto día, Shabbat Shalom, Rodrigo Canseco, mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Adonai os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Adonai, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Adonai. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Adonai os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Adonai ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Adonai. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Adonai, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Adonai apareció en la nube. Y Adonai habla a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Adonai vuestro Elohim. Y venida la tarde, mire esto, aquí viene lo interesante, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto?
porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Adonai os da para comer. Esto es lo que Adonai ha mandado. Mire aquí, recoged de él cada uno según lo que pudiese comer, un homer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y los medían por homer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Verso 21. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogían doble porción de comida, 2 homers para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, miren, y él les dijo: esto es lo que ha dicho Adonai: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Adonai. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Adonai. Hoy no hallaréis en el campo. ¿Cuándo y en qué momento Moshe está diciendo que es ya el día de reposo? 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Adonai dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Adonai os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de cilantro blanco, y su sabor como de hojuelas de maíz. ¿Cuándo salían los hijos de Israel a recoger el pan, el maná? Cada mañana. Lo acabamos de leer en el texto de la Torá. Cada mañana iban por el pan. Por eso en la tradición judía es en la mañana de Shabbat que se enseña y se habla Torá, y se da el pan al pueblo. Por la tarde el Eterno les dio carne para comer. Esto habla, al menos lo que yo puedo entender. Hay una gran diferencia cuando comemos carne a cuando comemos otra cosa. Yo puedo entender que lo que tenemos que tener la noche del Shabbat es lo que hoy se le llama Kiddush familiar. Una cena familiar. Deleite familiar. Ya reposados, empezar a desconectarnos, porque viene el día del Shabbat, la mañana, cuando ya tarde y mañana son el día completo, y entonces podemos llamarle
Shabbat, el día de Shabbat. Baruch Hashem. ¿Cómo guardaba Yeshua el Shabbat? Sin legalismos ni cargas. Y con esto termino. ¿Cómo guardaba Yeshua el Shabbat? Sin legalismos ni cargas. Marcos capítulo 2, 23, relata que Yeshua y sus discípulos pasaron por los sembrados un día de Shabbat. Los fariseos acusaron a Yeshua de liderar a un grupo que quebrantaba el Shabbat. Sin embargo, cuando analizamos lo que realmente ocurrió, es evidente que esta acusación es sin fundamento. Los discípulos y el maestro no estaban haciendo trabajo de agricultura, sino que simplemente pasaron por ahí, tal vez cuando iban de camino a la sinagoga para los servicios. La mañana, cuando pasaron por los sembrados, comenzaron a arrancar espigas. No están robando. Tampoco se les puede acusar de robo, porque la Torá permite que las personas hicieran esto en Deuteronomios de Barim 23, 25. No es que los discípulos estuvieran cosechando grano, sino que simplemente tomaron un poco como tentepié mientras pasaban por ahí para comer. Imagínense que está pasando por una plantación de manzanas y saca una que esté a la mano para comérselas. Sacar una manzana de un árbol, así como sacar un poco de trigo de su espiga, no requiere casi nada de esfuerzo y no es para nada igual a cosechar un sembradío. Pero un grupo de fariseos lo vieron y dijeron: ¿por qué hacen en el día de Shabbat lo que no es lícito? Marcos 2:24. Meir 2:24. ¿Por qué hacen en el día de Shabbat lo que no es lícito? Lo que no es lícito, ¿según quién? ¿Según la Torá o según sus opiniones? Es que esto no debe hacerse en Shabbat. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice que no? ¿Dónde está la prohibición? ¿Lo dice o es solamente tu interpretación y opinión? Y mandamiento y opinión no son lo mismo. Estaban acusando a los discípulos de quebrantar el Shabbat, basándose en una aplicación muy amplia del mandamiento. Yeshua obviamente percibió la hostilidad e insensatez detrás de esta acusación. Sus discípulos no estaban trabajando, no estaban robando, estaban comiendo un tentepié mientras pasaban por ahí, porque tenían una necesidad, hambre. Hambre. Entonces, aquí hay algo interesante.
Yeshua bajo ninguna circunstancia quebrantó el mandamiento del Shabbat. Sino que sencillamente no adoptó ni enseñó a sus discípulos prohibiciones que no tenían sustento en la Torá. Lo que él admitió era oponerse a prohibiciones que no estaban inspiradas, basadas, fundamentadas en las Escrituras. Una cosa son opiniones y otras mandamientos. Y cuando el Eterno ordena, no se cuestiona, se le obedece. Pero cuando un hombre opina o da su interpretación, pero no la sustenta, se puede oír, pero no es necesario hacer. Entonces Yeshua guardó el Shabbat libre de legalismos y cargas. El judaísmo farisaico, de donde proviene el judaísmo rabínico, seguía una perspectiva talmúdica de la Torá. Había ampliado radicalmente las leyes del Eterno dadas, haciéndolas mucho más detalladas y limitantes de lo que el Eterno quería. Los perushim o fariseos habían ampliado conceptos simples como el trabajo para incluir actividades normales que pocos considerarían como trabajo. Eventualmente el código de ley judío conocido como la Mishnah incluyó 39 formas de trabajo prohibidas, algunos incluso más fanáticas que la que usaron los fariseos para tildar la acción de los discípulos como el acto de cosechar. Yeshua enfrentó esta situación varias veces durante su ministerio. Constantemente destacó el hecho de que agregarle tantas restricciones a la Torá revelada del Eterno hacía más mal que bien. En el mejor de los casos, algunas de las leyes de la tradición judía obstaculizaban la intención inicial del Eterno al poner demasiado énfasis en detalles pequeños y tangenciales. En el peor de los casos, algunas de estas leyes efectivamente iban en contra de la intención inicial del Eterno, como podemos ver en Mateo capítulo 15, verso 3. Finalmente, ¿cómo guardó Yeshua el Shabbat? Lucas 6:9, Gilel 6:9. Yeshua les dijo: ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué hacemos en el día de Shabbat? ¿Hacemos bien? ¿Estamos en paz, en comunión? ¿O hacemos mal? ¿Ayudamos a contribuir a que una vida se levante, sea animada, sea motivada, sea sanada, sea restaurada? ¿O ayudamos a quitar una vida con palabras despectivas, ofensas, crítica?
no es violación al Shabbat, de acuerdo a la enseñanza de Yeshua, realizar obras de necesidad, como atender a los enfermos, ancianos, aliviar el dolor, ayudar a una persona, etcétera. Muchas obras que son necesarias hacer. Tales obras están en perfecta armonía con el Shabbat. Por eso Yeshua en el Shabbat siempre estaba haciendo el bien, ayudando al prójimo, orando por enfermos, dando vida. ¿Qué hacemos tú y yo en el día de Shabbat? El que dice que permanece en él debe andar como él. Volvemos para cerrar al incidente del sembrado. Yeshua respondió a la acusación de los Perushim con una de las afirmaciones acerca del Shabbat más relevantes en la Escritura. Cualquiera que acepte el señorío del Mesías Yeshua debería considerar profundamente todas las implicaciones de estas palabras. Yeshua dijo: el día de Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre perdón, y no el hombre por causa del día de Shabbat. Este enunciado no solo revela la intención que el Eterno tenía con el día de Shabbat, sino que también lo relaciona de una forma relevante con el Mesías Yeshua. Que la paz y la bendición del Eterno, amados Kaverim, sean con todos y cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo a distancia y seguimos orando por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive. Que tengamos una bendecida mañana y un completo Shabbat Shalom. Leitraot, hasta luego, si el Eterno permite, 10 de la mañana hora México, estamos con el servicio de Shaharit, Baruch Hashem, comentario de la Parashá, la lectura de la Torah. Buen provecho a todos, que tengan una hermosa y bendecida cena familiar. Shabbat Shalom.